Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer este precioso colgante de mariposas. Como podrán ver, cada una es de un tamaño diferente. Entonces vamos a hacer un videíto para cada una de ellas. ¿Comenzamos? Bien, comenzamos realizando la mariposa mediana, que es este tamaño. Para todas las mariposas vamos a utilizar hilo de algodón. Yo utilizo hilo de algodón semigrueso y para este hilo aguja de 4 milímetros, aguja lanera, plasticola con brillito para darle ese toque en las alitas, tijerita y cuentitas de madera, adornitos que a ustedes más les gusten. Vamos a comenzar haciendo el anillo mágico. Y ahora subimos con 4 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto alto triple, es decir, vamos a hacer 3 lazadas, 1, 2, 3, ingresamos al anillo y vamos sacando de 2 en 2. Así. Ahora vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a la base de estas cadenas, tomamos así estos dos hilos, estas dos hebritas y sacamos. Y nos queda como una puntita. Hacemos nuevamente 3 lazadas, un punto alto triple y vamos sacando de 2 en 2. Otra vez, 1, 2, 3, un punto alto triple, y ahora 4 cadenas. Vamos a terminar esta alita, la primera ala, ingresando al anillo y punto deslizado. De esta manera formamos la primera ala grande. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas, 2 puntos altos dobles, hacemos 1, 2 lazadas, un punto alto doble, una, 2, otro punto alto doble y nuevamente 3 cadenitas y así terminamos el alita más pequeña. Punto deslizado, acomodamos así el anillo y como pueden ver tenemos de este lado el ala más grande y el ala más chiquita. Vamos a repetir como espejo, entonces vamos a hacer primero esta alita, hacemos 3 cadenitas y ahora 2 puntos altos dobles, 1, 2, una, 2 lazadas, segundo punto alto doble y 3 cadenitas, ingresamos al anillo y punto deslizado. Siempre vamos acomodando, así ajustando también el anillo. Tenemos una ala grande, 2 alitas más chicas. Vamos a seguimos en espejo, entonces hacemos lo que tenemos de este lado, 4 cadenas, dos puntos altos triples, hacemos 1, 2, 3 lazadas, ingresamos al anillo,
y vamos sacando de 2 en 2. Ajusto un poquito el anillo, otro punto alto triple, 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer este piquito. 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. En la base de esas 4 cadenitas, acá, ingresamos y punto deslizado. Hacemos otro punto alto triple. 1, 2, 3 lazadas. Ingresamos al anillo, vamos sacando de 2 en 2. Hacemos 4 cadenitas y punto deslizado, punto enano en el centro del anillo mágico. Vamos a ajustar y ahora les muestro cómo preparamos esta parte. Cortamos, tiramos del hilito, damos vuelta y ajustamos el anillo. Una vez está bien ajustadito, tomamos también esta hebra y hacemos un nudito con las dos. Dos nuditos. Cortamos y así tenemos una de las partes. Algo que no quería dejar de decir es que también esta mariposa, poniéndole una hebrita y haciéndole antenitas, también se puede utilizar, o así mismo como está, también se puede utilizar como aplique para alguna amigurumi o ropita de bebé. En este caso vamos a hacer dos partes iguales, las vamos a enfrentar revés con revés y tomando un hilo de otro color vamos a sostener así y damos 3 vueltitas, por lo menos 3 vueltitas se sostiene bien, si no se puede dar lo que ustedes quieran. Entonces atamos acá arriba, las ponemos así, atamos arriba para que nos queden ya las antenitas. Hacemos un nudito bien fuerte. Ahí. Cortamos. Tenemos terminada la mariposa mediana. Los invito a ver los próximos tutoriales en los cuales vamos a realizar la mariposita pequeña, la mariposa un poco más grande y terminar de hacer el colgante, el hermoso colgante de mariposas. ¡Chao!